A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de dialogar una vez más sobre el tema de las vacunas. Esta ha tomado mucha importancia en este tiempo debido a que nos ha tocado a los adultos vacunarnos, como también nos ha tocado acceder a que nuestros niños tengan la posibilidad de recibir las vacunas y ayudarnos en el control de la pandemia. En los Estados Unidos y en muchos países ya se está trabajando sobre este tema y la Academia Americana de Pediatría recomienda vacunar a los niños de 5 o más años de edad con la vacuna que esté indicada para ellos y que ellos no tengan ninguna contraindicación para recibir la vacuna. En ese ámbito vamos a dialogar primero con Rodrigo Bozano para que nos dé una visión de cómo es el tema de la vacunación en la infancia, de qué modo influye a reducir los contagios y las enfermedades infantiles. Rodrigo, por favor. Saludos a los televidentes y muchas gracias nuevamente por la invitación. Las vacunas son milagrosas. Las vacunas han cambiado a la sociedad. Las vacunas han logrado éxitos. Y después de la potabilización del agua, las vacunas ocupan el segundo lugar en disminuir la muerte en la infancia y a todas las edades. Las vacunas son fundamentales. Y si hablamos un poco de la historia de las vacunas, las primeras vacunas que se introducen en el mundo son 600 años antes de la venida de Jesucristo. Los chinos y los hindúes ya utilizaban la piel de los infectados con viruela y les introducían por la nariz a la gente y lograban que la gente se salve de la viruela y morían. Por eso morían un 2%, pero por la enfermedad morían el 40%, así que era beneficioso. El mundo occidental lo adapta eso en el siglo XVIII. Y si en el siglo XVIII se hizo esto a través de la observación de un médico que fue criticado en su época, que querían lincharle como ahora está pasando con las diferentes vacunas del COVID, en esa época hizo un estudio y aplicó la vacuna y salvó muchas vidas, y en 2 siglos esa enfermedad ya no existe en el mundo, que es la viruela, gracias a que se empezó a vacunar. Si es que esa vacuna se probaba en este tiempo, no hubiera pasado todos los rigores de la ciencia médica y de los sistemas bioéticos, no hubiera pasado. Pero solo tenemos que recordar que 200 años después ya no estamos sufriendo y mucha gente no sabe ni qué es la viruela. Yo realmente cuando estudié medicina no vi casos de viruela, pero había en el mundo. Entonces lo que se logra con la inmunización es de que vayan desapareciendo estas enfermedades, como la poliomielitis, que en América está erradicada, todavía hay una que otros casos en África, como también el sarampión, rubiola y paperas. Con la inmunización que se está haciendo, se está combatiendo y se está disminuyendo
la posibilidad de enfermarse y morirse por esa enfermedad. Ahora, ha evolucionado tanto que ya estamos en la tercera generación de vacunas. La primera es la que les conté hace tiempo, la segunda fue con el doctor Sal, con la polio, y comenzaron a utilizarse virus atenuados o bacterias muertas, ciertas toxinas, y se fueron formando vacunas en el armamento médico. Y de hecho nosotros tenemos un sistema que se llama Programa Ampliado de Inmunizaciones en el país, donde se vacuna a niños. Es una práctica rutinaria donde se vacuna para diferentes enfermedades, y nosotros ya los médicos que manejamos a los niños ya no vemos esas enfermedades, como la difteria, el tétanos, la tosferina, que todavía se ve a veces, y ya les voy a decir por qué. La poliomielitis no lo hemos visto, solo vemos las secuelas de gente que ya tiene más o menos 60 años, que ustedes ven que no caminan bien, son secuelas de la enfermedad. También muchos muertos por esas enfermedades. Entonces, y ahora están las de la tercera generación, que son, por ejemplo, la de hepatitis B, que utiliza algo, son proteínas del virus para provocar los antígenos suficientes y los anticuerpos que luchen contra ese cuerpo extraño. Y más o menos es el método que están utilizando en el COVID. Pero solo quiero decirle que hay un médico colombiano, el doctor Patarraya. Este médico colombiano ha trabajado con un parásito que es el de la malaria. Y él comenzó a utilizar el DNA, qué curioso, ¿no? El DNA de ese parásito para hacer vacunas. Pero como estaba en Colombia y no tiene muchos recursos, entonces no llegó a desarrollar lo que ahora las empresas americanas han desarrollado con el COVID. Vea, interesante, y eso estoy hablando del siglo pasado. Ahora ya están poniendo en práctica, ya le hicieron caso, como no era un problema del primer mundo, sino del tercer mundo, el paludismo, no se dieron cuenta. Ahora están ya probando una vacuna muy parecida a la del doctor Patarrayo en África, para disminuir la incidencia de paludismo, que mata. En el Ecuador mata todavía. El paludismo mata. Así que si es que tenemos la vacuna, qué mejor. Así que las vacunas han producido un descenso de la mortalidad de más o menos 2 millones de personas que mueren por esas enfermedades. Y nosotros, claro, como siempre he dicho, somos vacunadores, los pediatras somos vacunadores. Ahora hay personas que están en contra, que son adultos que están en contra y se vacunan solo porque respeto a la autoridad y están en contra de vacunarse, cuando la vacunación es para toda la vida, porque no provoca una inmunidad definitiva. Solo la enfermedad produce una inmunidad definitiva. E inclusive ahora estamos viendo que la del COVID no produce una inmunidad definitiva en los pacientes que lo han recibido, porque hay muchas mutaciones. Es decir, hay virus como el de la viruela que no daba mutación, entonces por eso se pudo eliminar. En cambio hay otros virus como el de la influenza o el del COVID que mutan. Entonces por eso hay que seguirse vacunando permanentemente. Entonces, adolescentes necesitan vacuna, adultos jóvenes necesitan vacuna, adultos mayores necesitan vacuna. El problema es que esos médicos no lo están haciendo. Y eso es un grave problema de educación formativa y de educación a la sociedad. A propósito de las mutaciones, es necesario dejar sentado que el niño que se haya infectado o que haya enfermado por COVID necesariamente debe recibir la vacuna de acuerdo con los esquemas que se hayan establecido en cada uno de los países. Las vacunaciones han dado actos ejemplares desde el punto de vista bioético. Por ejemplo, el doctor Sal, que fue el autor de la vacuna para la poliomielitis y que se utilizó en una época en que causó epidemias muy severas, mortalidad muy alta y demasiadas discapacidades, él renunció a cobrar las regalías de su invento y de su trabajo. Y desde ese punto quiero pedirle a Joselito que tenga la bondad de opinarnos algo desde el punto de vista bioético para las personas que se niegan consciente y voluntariamente a recibir las vacunas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, más que mi opinión, es lo que dictamina esta ciencia maravillosa que es la bioética.
Es una tamaña irresponsabilidad y en términos bioéticos una tamaña inmoralidad el oponerse al proceso de inmunización, de vacunación, en este caso contra el COVID. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de la bioética, por ejemplo, por citar algo, una subciencia, una ciencia subsidiaria, vamos a decir, que se llama el bioderecho. Y dentro del bioderecho tenemos varias fuentes generadoras de principios bioéticos. Y una de esas fuentes, por ejemplo, es la teología moral, el bien mayor frente al mal mayor frente al mal menor, los principios de prevención, de precaución, los principios determinados por la UNICEF, cosas así. Pero hay una fuente generadora de principios que es el personalismo ontológico, que define además que los principios en bioética son jerárquicos. Es decir, hay muchos principios, tenemos una gama amplia de principios bioéticos, pero no todos tienen la misma trascendencia y la misma relevancia que los demás. Y entonces decimos desde la bioética que el principio catalizador, el principio fundamental, el principio jerárquico número uno, mayor, es el principio que deviene del personalismo ontológico, que dice que la vida es sagrada, es sacratísima, y que por lo tanto todo ser humano, absolutamente todo ser humano, sin distingo de ninguna consideración étnica, política, económica, la que fuere, religiosa, política, la que fuere, todo ser humano tiene derecho a la salud, tiene derecho a la vida, al acceso a la vida y a una vida digna. Y cuando hablamos de dignidad en términos bioéticos no estamos hablando de romanticismos, de lirismos. Cuando hablamos de dignidad en términos de bioética estamos hablando de la posibilidad, en este caso, de que ese niño o niña tenga el acceso absolutamente integral a una salud digna, a una salud completamente beneficiosa para su desarrollo normal como tal. El negarle, por lo tanto, el acceso a un niño, a una niña, a la vacuna es en contravenir, es violentar, es vulnerar el derecho bioético más fundamental que tienen los niños, que tienen todos los seres humanos, que es el derecho a la vida y a una vida digna y el acceso a la salud en términos integrales e integradores también. De tal modo que es una irresponsabilidad. Tenemos que repensar muy bien, y eso se los decimos con mucho respeto, con mucha ternura, pero también con mucha autoridad técnica y científica y moral, yo diría. Pero los padres no tenemos derecho a negarles a nuestros hijos el acceso, en este caso, a la vacunación. Ellos tienen que ser vacunados, nuestros niños tienen que ser inmunizados debidamente, oportunamente. Gracias a Dios tenemos ahora en el país las posibilidades completamente abiertas para este proceso de vacunación. Tenemos vacunas suficientes, una gama, yo creo que es suficiente también de vacunas para los niños, y los padres lo único que tienen que hacer es permitir el acceso a estos niños, porque también hay un principio en la bioética que se llama el principio de la autonomía. Es verdad que hay un principio legal que define la mayoría de edad en los muchachos. En la cultura latina es 18 años, en la cultura anglosajona es 21 años, en la cultura hebrea, por ejemplo, es 20 años. Y de alguna manera los padres somos tutores legales, y en un sentido tutores morales de los niños en la toma de decisiones que tengan que ver con la vida, pero en este caso se impone un principio superlativo, axiológicamente mayor, que es el principio del derecho a la vida, a una vida digna, a una vida santa y a la salud, el acceso a la salud en todo lo que sea permitido y posible en un país como el nuestro. Algunos organismos internacionales han autorizado la coadministración de las vacunas. Esto quiere decir que los niños deberían recibir las vacunas que rutinariamente les corresponde y también recibir la vacuna para el COVID-19. ¿Qué deberían hacer los pediatras para incentivar y motivar a la población para que se vacunen los niños y los adultos también? Ya, es para mí la verdad. Sí. Claro, el incentivo es cumplir con la autoridad y con la norma internacional, es decir, los niños tienen que vacunarse. Y mire qué curioso, como hubo un desfase con la pandemia, se dejaron de vacunar, se utilizó mucho del dinero para traer eso, por eso hay déficit de medicamentos, por eso no se han puesto las otras vacunas. Entonces, cuando empezó a ponerse las vacunas a los niños de 5 a 12 años en el país,
les estaban pidiendo un requisito de que sean vacunados con todas las dosis de los medicamentos, que era bueno, ¿no? El principio era bueno, saber cómo está inmunizada la sociedad. Como todo el mundo estaba con miedo, entonces iban a llevar bastantes niños y si se podía saber cómo iba a pasar, pero claro, las organizaciones de derechos humanos dijeron, no, está contra el derecho, así que comenzaron a boicotear. Entonces pasó al sistema de que se puede poner cualquier niño, esté o no esté vacunado. Eso demuestra que hay déficit en la vacunación, porque la vacunación no termina el primer año de vida, es continuo. Hasta en la adolescencia hay que poner la inmunización. Entonces, y después de la adolescencia también hay que ponerlo. Es decir, uno tiene un esquema para el primer año, tiene un segundo esquema para el segundo año y tiene otro esquema entre los 4 y 6 años. Y finalmente hay otro esquema entre los 11 y 14 años que todavía no regulariza el país, pero que está en ese proceso. Las vacunas últimas que se están poniendo es para el papilomavirus en mujeres sobre todo, para disminuir el cáncer de cuello uterino que tiene una gran prevalencia en nuestro país. Entonces es útil poner eso, de acuerdo a las necesidades, ayudar a poner las inmunizaciones. Ahora las inmunizaciones, el tipo de inmunizaciones, yo me río cuando los padres me dicen, ¿cuál vacuna contra el COVID me recomienda? Si la Pfizer, si la esta, si la este otra. Entonces yo me río y le digo, pero usted ha venido muchas veces a que yo le inmunice a sus niños. Y usted ni me ha preguntado qué vacuna le voy a poner, qué marca. Así que cualquier marca está bien y hay estudios desde hace algunos años atrás porque a veces la tal marca tenía un problema en su laboratorio y no podía producir vacunas, pero la otra empresa que producía ese mismo tipo de vacuna de otra forma, entonces comenzó ya a utilizar entremezcladas las vacunas, es decir, de una marca y de otra marca. Y se vio que la inmunidad era aceptable, como se está demostrando ahora. Cuando usted mezcla una marca contra la otra marca, la inmunidad es muy alta. Y hablo de inmunidad porque la gente ya habla de eso. Usted sabe que hay una vacuna que es contra la tuberculosis, que es no tan buena vacuna, pero evita las enfermedades graves de la tuberculosis. Da una inmunidad del 60%. Ahora las vacunas que están produciendo están más del 85%, son excelentes. Y recuerde que también no fueron probadas en la realidad porque estamos viviendo en la pandemia. En la pandemia todas las cosas de bioética, todas las cosas que tienen que pasar 10 años para permitir una vacuna tienen que borrarse porque estamos viviendo una pandemia. Y solo les recuerdo, hace un siglo, cuando hubo la epidemia que duró 3 años, de la influenza se murieron más de 50 millones de personas. No tenían vacunas y solo tenían las mascarillas que eran de diversa forma. Ahora tenemos mascarillas, lavado de manos, que eso es buenazo, y tenemos vacunas. De las 50 millones o más que se murieron, ahora se han muerto 5 millones y un poco más, y siendo el doble de la población mundial. Eso quiere decir que la inmunización ha tenido su éxito. Estamos obviamente en contra de los antivacunas, porque el 75% de sus argumentos no tienen validez científica. ¿Usted cree, Joselito, que desde el punto de vista religioso habría alguna justificación para decir a los fieles, a los seguidores, que no se vacunen? No, ninguna. La fe cristiana, mis amigos, no está reñida con la razón, es decir, con la inteligencia. De hecho, la inteligencia, como la definió el famoso cientista norteamericano Howard Gardner, decía que la inteligencia es un potencial biopsicosocial, y yo digo que además es un potencial biopsicosocial y espiritual. Y la inteligencia es parte
de ese ADN que llamamos en la teología imago Dei. Cuando decimos que fuimos creados por Dios, por lo tanto Dios es persona, entonces si somos imagen de Dios, nosotros también somos persona. Y parte del ser persona es que somos seres pensantes con capacidad reflexiva, esto significa inteligentes, con ese potencial biopsicosocial, es decir, con raciocinio, con inteligencia, con capacidad crítica, con capacidad reflexiva, con capacidad analítica y sintética. Entonces somos seres inteligentes. La fe no está reñida con la razón, no hay ninguna dicotomía, ninguna contraposición, ni siquiera filosófica o teológica entre la fe y la razón. Si hay algo absolutamente razonable, mis amigos, es la fe. Es la teología, es creer en un Dios personal, creador, sustentador y redentor del universo. De tal manera que cuando hablamos de reflexión de inteligencia, estamos hablando en otras cosas de la imagen de Dios en nosotros. Entonces es completamente irracional el oponerse desde el punto de vista religioso a la vacunación, argumentando cosas como, por ejemplo, acabo de leer en el periódico digital esta mañana, en un periódico de circulación nacional completamente serio, que dice que en una provincia de nuestra costa ecuatoriana, las personas, algunos creyentes de un segmento muy importante del cristianismo, están oponiéndose a la vacunación, argumentando ellos que ya somos bendecidos por Dios y no necesitamos ningún tipo de vacuna. Bueno, si ese es el pensamiento, entonces no deberíamos visitar nunca una farmacia, no deberíamos ir nunca a un médico, no deberíamos probar la vacuna pentavalente, que es la que pediatras utilizan para los pequeños. En otras palabras, los cristianos no deberíamos, por una razón de fe argumentada de esa manera, pues no deberíamos tener ningún acceso a la salud, y deberíamos tener, además, que no deberíamos tener acceso a los programas de salud y estrategias de salud, y nuestros hijos ni siquiera deberían estudiar medicina, sino que también nosotros deberíamos vivir completamente sanos, no deberíamos enfermarnos, y no es así. Yo no conozco ningún ser humano, ni antes de Cristo ni después de Cristo, que haya confesado la fe cristiana, por ejemplo, que nunca se haya enfermado, por lo menos de una gripe. Entonces es completamente irracional. Con el debido respeto, los cristianos somos inteligentes y tomamos decisiones informadas, consentidas, responsables, sobre la base científica, porque también hay que decir que la ciencia es un don de Dios. No hay nada en absoluto de contraposición, por ejemplo, además, así como entre la razón y la fe, entre la ciencia y la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene fundamentos científicos muy importantísimos y decidores. Así que, la verdad, yo quiero hacer un llamado muy respetuoso a los colegas pastores, a misiólogos, misioneros, teólogos, de las diferentes estratos de la cristiandad, por lo menos sea católico, protestante, carismático o quien sea, que repensemos la fe de una manera más responsable. Pero yo creo que no es responsable. El que usted tenga su punto de vista está bien, usted tiene derecho a creer lo que usted quiere creer, pero usted no tiene derecho, y se lo digo con mucho respeto, no tiene derecho a influenciar en los demás, a imponer su criterio en los demás, en este caso en la feligresía. Yo creo que los cristianos deberíamos dar muestras de verdadero civismo, de verdadera moralidad y verdadero respeto por la vida, por la sacralidad de la vida, por la sacralidad del cuerpo. Y eso significa vacunarse y vacunar a nuestros niños. Yo me sumo al llamado que ha hecho Joselito, pero yo me dirijo fundamentalmente a los profesionales de la salud, a los médicos, a los pediatras. Nosotros tenemos sin duda, los pediatras, una buena posibilidad de incidir en el núcleo familiar para que se vacunen todos los niños y que ellos también acepten la vacunación como algo realmente salvador en estos tiempos de pandemia. Es indispensable convencer a los adultos de que, estando vacunados, no vamos a enfermar gravemente, no vamos a ocupar sitios en las unidades de cuidado intensivo neonatal, digo por la especialidad, los neonatos no enferman de estas cosas, pero es muy importante entonces que apuntemos y caminemos en otro sentido. Yo por lo menos soy partidario de la obligatoriedad de la vacuna.
Así como en el Ecuador es obligatorio ir a sufragar, a depositar el voto por tal o cual candidato, debería ser obligatoria la vacunación. En el caso de que yo no vote, no causo problema a nadie, no enfermo a nadie, ni pongo a nadie en riesgo de enfermar o morir. En cambio, dejando de vacunarme, estoy atentando contra los semejantes y eso no está bien y no debería ser permitido. Hasta la próxima, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.